Ya va para la segunda. Y ahora, pues la siguiente que nos va a tocar, la siguiente tarea es el argumento. Vamos a hacer un argumento en contra de ese asunto que les mandé, que sería la siguiente tarea. Pues ya más adelante les voy a indicar cómo se hace más o menos el argumento y en qué términos, ¿no? Por ahorita todavía no, porque vamos a ver otros temas, pero ya después van a tener ustedes las herramientas para lo del argumento, que sería la última tarea del parcial. Iríamos ya al segundo, sería otro argumento. Iríamos al tercero, que ya sería un escrito, que es lo que les voy a dejar, la tercera tarea o tercera evaluación por parte de tareas. Yo quiero que, bueno, pues con confianza, si tienen alguna duda, pues ya me la hagan saber en el transcurso de la clase. Nos quedamos en esta parte de la determinación, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? La determinación fue lo que les mandé. La tarea era, bueno, pues que lo analizaras y tú qué ibas a opinar. No sé qué hayan opinado. Lo cierto es que aquí la opinión era, pues como son abogadas y abogados, pues la opinión era que ustedes iban a tramitar el medio de defensa. Esa era la opinión, que ustedes iban a hacer la demanda y que iban a tramitarla hasta las últimas instancias, tramitando cada uno de los medios de defensa que conlleva eso, y debieron haber fijado sus honorarios, que eso fue lo que le debieron haber dicho al cliente en palabras sencillas, y le pudieron agregar pues algunas inconsistencias que ustedes pudieron haber detectado. Pues las principales inconsistencias que nosotros tenemos en este tipo de documentos, que lo vamos a ver, pues principalmente es la fundamentación, la motivación, la falta de competencia, que son de los tres principales argumentos que nosotros podemos plasmar. El cliente nos va a preguntar, bueno, pues la viabilidad del asunto, y ustedes pues ahí debieron haber contestado que era muy complicado y sin dar una opción como que iban a ganar, ¿verdad? Porque pues siempre nos van a preguntar el cliente que si vamos a ganar o no, pues ahí pues ya como los médicos, pues la respuesta es reservada, ¿verdad? El estado de salud de los pacientes es reservada. Entonces, de la misma manera, ustedes le debieron haber dicho al cliente, bueno, pues que la posibilidad de ganar no era muy probable o no era muy acertada. Y de ahí en más, pues ustedes pudieran haber puesto algunas otras respuestas diferentes, pero siempre tratando de convencer al cliente. La práctica entonces consistía pues en que ustedes tuvieran el primer contacto con el asunto, ya lo tuvieron, y que le iban a expresar al cliente. De hecho, por ahí todavía un compañero me preguntaba entre semana que si era como decirle al cliente. Pues sí, le vas a tener que decir al cliente, pensando siempre que el cliente ya lo consultó, puede ser con 2 o 3 personas más que son estudiantes de Derecho. Entonces, pues debiste haber expresado de tal manera que lo convencieras de que te contratara a ti, y por qué te tenía que contratar a ti y no a otras personas que estuvieran relacionadas con el asunto. También otra persona me preguntó, bueno, ¿le tengo que poner algún argumento? Eso, pues no, porque todavía no van a hacer el trámite de defensa, están en pláticas con el cliente, y el cliente va a decidir si los contrata a ustedes o contrata a alguien más. Es probable que el cliente les pida un comprobante fiscal, entonces se supone pues que ya deben estar dados de alta y expedir sus comprobantes, porque puede ser que te diga, sí, acepto, y me manda su comprobante fiscal el lunes. Entonces, pues ¿cómo le va a hacer ahí si no estás dada de alta, y pues te pida el comprobante? Entonces también debes estar listo o lista, preparada para esa cuestión, y mandarle tu recibo de honorarios como asesoría jurídica para efectos de que el cliente te pueda hacer el pago, ¿sí? Y pues en su caso, pues, lo más preferente pues es hacerle un contrato de prestación de servicios. Entonces en eso consistía su tarea. No sé si alguien contestó así más o menos, ¿no? La de esta semana. No, la anterior. La primera.
La siguiente la vamos a contestar de hoy en 8, ¿sí? Y luego ya les voy a dejar la última tarea, que es el argumento. Ahora sí ya, entonces, como abogadas, como abogados, pues van a tener que formular un argumento de defensa en contra de esa resolución. ¿Sí? Así es el cliente de ambiguo. ¿Sí? ¿La resolución la va a mandar usted? ¿O va a ser La resolución ya se las mandé. Es la misma. ¿La primera? Sí. Ajá. Muy bien. Estamos, no sé si hay alguna otra cuestión o algo. En la práctica, pues el cliente así me entregó los documentos y con esos documentos tuve que trabajar. Y con esos archivos que les mandé, pues fue con lo que yo elaboré mi escrito de defensa y mis argumentos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo primero que hice, pues no fue leerlo porque primero me arreglé con el cliente. Solo hojeé el documento cuando me lo entregó, lo hojeé, lo revisé rápidamente y ya con más calma, más detenidamente lo revisé más minuciosamente. Acuérdense que no hay mucho tiempo, porque el cliente no te busca inmediatamente, hoy se lo entregan y no te va a buscar. Entonces todo es así de rápido. Sí, o sea, tienes a lo mejor una semana para formular el escrito de defensa por mucho. Y si tomamos en cuenta que tú tienes otras actividades, pues no vas a tener suficiente tiempo para hacerlo. Por eso es muy importante lo de los trabajos colaborativos o los equipos de trabajo para que puedan sacar adelante el asunto, aunque trabajen o realicen unas actividades diferentes. Si no hacen sólido, fuerte su equipo de trabajo, entonces les va a costar más esfuerzo, va a ser más complicado y tal vez no lo lleven a cabo bien porque no van a tener tiempo. Ustedes dicen, o la mayoría dice, es que no tengo tiempo. Todo el mundo siempre dice eso, que no tiene tiempo. A veces hasta como pretexto, ¿verdad? Me invitan a una fiesta, no tengo tiempo. Si es que ni me invitan porque no tengo tiempo, ¿verdad? ¿Salen? Para las fiestas sí tenemos. Y yo al revés, para las fiestas no tengo tiempo, ¿verdad? No me gusta. No, casi. Pues siempre es lo mismo, ¿no? Nada más sentarse y beber, no le hay otro. A lo mejor bailar, pero... No es necesario que veas, puedes convivir, Y como me gusta platicar, luego es el sonido no permite platicar. Bueno, también depende de dónde vayas. Afortunadamente no, tampoco. Ay, ¿cómo crees? Con razón no hallaban que gastarse 45,000 pesos. Porque pues no viaja, no sale a fiestas así. A mí me gusta leer. Yo viajaría si tuviera. Son los borrachos. No, dije todo lo que Yo tengo una foto donde está tomando y salud. Ah, sí, pues lo vamos a seguir. A ver. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, por eso a veces no se pueden enfocar en lo que es el estudio jurídico porque estamos distraídos en otras actividades, en otras cuestiones y no lo digo por ustedes, ¿no? En ocasiones dominan conocimientos del fútbol, conocimientos de otro tipo que no son jurídicos y lo que debemos dominar es la parte jurídica. A mí se me hace muy bueno y muy productivo y veo que es algo excepcional que a un joven, a una persona le preguntas de fútbol y se sabe muchas cosas, ¿no? Y si ese conocimiento, esa aplicación la utilizara para dominar lo jurídico, pues sería un perfecto experto en el ámbito jurídico. Entonces, ahí es donde ya no cabemos, ¿no? A mí el camino, yo porque veo afuera que hay mucha competencia, está muy competido, es muy difícil encontrar a veces un cliente, entonces pues yo me tengo que esforzar más para superar esa competencia. A lo mejor ahorita algunos de ustedes están en el ámbito privado en otras cuestiones y tal vez no jurídicas o sí, pero es muy competido, ¿no? Y me tengo que esforzar más, sí tengo que saber más porque cuando mi cliente llega conmigo ya es probable que haya consultado 2 o 3 personas, abogadas o abogados más. Entonces yo me tengo que ganar ese cliente. No sé si han pensado en eso. Y con conocimientos de fútbol no me lo voy a ganar. Con conocimientos de otro tipo no me lo voy a ganar.
Me lo voy a ganar con expresión oral, expresión escrita, con un adecuado conocimiento, dominio de las disposiciones, en este caso fiscales, o de otro tipo que le llegaran a presentar al cliente, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que estén enfocados, a que a sus ojos solo entre información jurídica. Eso es lo que yo quiero de ustedes, que no entre otra información que no sea jurídica. No puede entrar otro tipo de información, ¿sí? Más que legal. Entonces, yo a veces veo, por ejemplo, en las redes sociales, cuando me agregan a veces de amistad, veo lo que publican y me doy cuenta que no publican cosas jurídicas o contenido jurídico. Entonces, ahí es, o humano, no sé, de otro tipo. Publican algunas cosas que no tienen nada que ver con el ámbito en donde nos desarrollamos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero de ustedes, porque acuérdense que no somos los únicos. Hay muchas escuelas de derecho, hay muchas personas que están como ustedes en este semestre y tienen que ser los destacados, las destacadas de todas esas personas. Allá afuera, decía uno de mis catedráticos, allá afuera los está esperando una jauría de lobos dispuestos a devorarse los vivos en las audiencias. Entonces, ¿qué están haciendo ahorita para salir libres de esa jauría de lobos que los va a acechar y se los van a devorar y los van a hacer quedar en ridículo con otros colegas y con el mismo cliente, con la misma clienta? Eso es lo que a mí me interesa, ¿de acuerdo? Y eso es lo que yo estoy trabajando, pues casi todos los días estoy leyendo de derecho por lo mismo, porque pues hay que superar a mi rival, en este caso pues a mi contraparte o a otro profesionista, etcétera, ¿no? Entonces, échenle muchas ganas, ustedes lo pueden lograr, pero sí requiere bastante sacrificio. ¿Sacrificio de qué? Pues de sentarnos y leer libros de derecho, ¿no? Entonces, ¿qué tantos minutos le dedicas a esa lectura? Es fundamental. Ese documento que yo les mandé, se debieron haber dedicado un día a analizarlo completo. A lo mejor, si quieren, pausado, pero ya en total debieron haber sido unas 12 horas de análisis y de estudio del documento, ¿eh? Entonces, cuenten cuántas horas le dedicaron a ese documento. Y si no son las suficientes, entonces les faltó. ¿Sí? Estamos entonces unas 12 horas. ¿Por qué? Porque en el documento hay muchas cosas que ustedes no saben y por su cuenta las debieron haber estado investigando. Entonces me debió haber llevado unas 12 horas en estar revisando todos esos papeles, son muchas hojas, y haber checado artículos, leyes, jurisprudencia, doctrina, googlear. Me debió haber llevado mucho tiempo. Entonces, ¿qué tanto le dedicaron? ¿Y qué tanto le dedican a otra actividad? Midan sus tiempos. Mídanlos. ¿Estamos? Entonces, si tu trabajo abarca la mayor parte de tu tiempo, elabora un proyecto a futuro de que tengas otro trabajo donde te dedique menos tiempo. Eso sí les digo, entre más preparación tienes, tu trabajo va disminuyendo y te empiezas a dedicar a las actividades de estudio y análisis. Entonces se tienen que preparar mucho y van a ir trabajando cada vez menos. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que me ha pasado y le pasa a la mayoría. ¿Hecho? Entonces inicias yendo a los juzgados y después ya no vas. ¿Sí? Y estás litigando porque va alguien más. Pero empiezas poco a poco. ¿Estamos? Entonces ya una licenciatura ya no es suficiente. Ya eso quedó atrás, eso de que te digan licenciado, pues ya quedó obsoleto. Ya licenciado, pues ya no, con todo respeto, ¿verdad? Pero cualquier persona ya casi tiene el grado de licenciado en todos los ámbitos, en todas las carreras profesionales. Entonces implica que nosotros tengamos un mayor esfuerzo, un mayor estudio, una mayor dedicación para poder competir. Yo ya no sé si les comenté, la imagen también es fundamental, la expresión oral es esencial para que cautives al cliente, a la clienta. ¿Estamos? Si no, va a decir, no, pues me voy con este otro o con esta otra. Entonces también cuiden su imagen, para nosotros vende,
es un valor, tenemos un disfraz que es el de abogado, de abogada, y ese disfraz pues vende también. Y yo siempre se los digo a algunas alumnas y alumnos, no somos deportistas. Yo sé que la ropa deportiva es más cara, pero no somos deportistas. Entonces no podemos andar por la vida, por los días, pues vistiéndonos como deportistas, porque somos abogadas o abogados. Entonces debemos de manejar ese perfil o esa línea, ¿sí? Porque pues es nuestra imagen. Y debemos estar preparados para el éxito. En cualquier momento nos podemos encontrar un cliente, hasta platicando en una fila, no sé, en un centro comercial. Y pues eso de la imagen es esencial pues para que nosotros tengamos ese carácter, ¿no? Lo que ustedes hagan, la decisión que tomen, pues la respeto, es personal, hagan lo que ustedes quieran, pero siempre va a haber una consecuencia. Nuestra conducta genera una consecuencia. Así es como el derecho surge o las leyes surgen de una conducta que genera un resultado. En este caso, la clienta del asunto que les mandé, pues realizó una conducta. ¿Cuál fue esa conducta? Bueno, pues obtuvo muchos ingresos. Contrata a un contador público para elaborar la contabilidad. ¿Vale? Ingresos, contrata a un contador, elabora una contabilidad. Le hacen la auditoría o la visita, que ya la vimos, ¿sí? Le solicitan la contabilidad, ¿sale? ¿Quién la debe presentar? En estricto sentido, pues la contribuyente, pero pues, si tenía un contador, pues se vería el contador. Entonces no la presenta. ¿Esto dónde viene? Ahí en el mismo documento. En la primera o segunda hoja, ahí viene todo esto. No, de hecho sí la presentó, ¿Sí? pero todos le hicieron en declaración. No la presentó. No presentó la documentación, se la fueron solicitando, ¿verdad? Y no la La entregó. contabilidad electrónica. Ah, ok. Sí, la contabilidad. Se la pidió, no la presenta. Entonces la autoridad, ante una nula negativa de presentación, le hace la determinación presuntiva. Determina presuntivamente. Eso viene en la determinación de crédito. ¿Y qué implica la determinación presuntiva? Implica que no me toman en cuenta mis deducciones. Entonces, si mis ingresos fueron, por ejemplo, de 100 pesos y mis gastos fueron de 110, quiere decir que tengo un saldo a favor de 10, ¿cierto? Pero en este caso, como no presentó la contabilidad, no se le autorizaron las deducciones que tenía, porque no las presentó. De hecho, ¿eso en qué consiste? Bueno, pues consiste en que no va a pagar el impuesto como tal, más la multa. Impuesto más la multa. ¿Vale? Eso es lo que corre a su cargo como una sanción que le hace la autoridad por no haber entregado la documentación contable. En eso consiste la determinación presuntiva y fue muy gravoso porque estamos hablando de un crédito entonces de aproximadamente casi 4.200.000, pero se va actualizando, corren las actualizaciones, se lo determinaron a principios de este año, entonces quiere decir que a lo mejor ya ahorita debe unos 4.5 millones más porque va incrementando la cantidad. Entonces, ese crédito, ya lo vimos que toda la visita duró alrededor de un año y medio, ¿sí? 12 años duró la visita y 6 meses, un año duró la visita y 6 meses para emitir la resolución. ¿Sale? Vimos, comentamos que en el caso de que no se incluyera el medio de defensa procedente, ¿sí? Entonces se va a duplicar el plazo para presentar mi medio de defensa. ¿Cuál es el plazo? Quedamos que lo normal era 30 días. Impugnación, 30 días. Hábiles,
contados a partir del día siguiente al que surte toda notificación. Yo lo cuento para que no se me vaya a pasar. Yo lo cuento a partir del día que se lo entregaron. Empiezo a contar los 30 días hábiles. Por cualquier cosa, mejor que tenga días de ventaja. Pero ponte a pensar que te entreguen el asunto faltando una semana. Ahí es donde está el problema. Y por eso ya debiste haber estudiado antes derecho, para que no tengas que enfrascarte en analizar el documento, ¿sí? Y lo puedas resolver. Por eso es que ya les dejé una actividad, para que el siguiente que te llegue, que ya sea real, ya no tengas que estar analizando y revisando todo. Pero si el primero que te mandan no lo revisaste, pues vas a tener problemas cuando te llegue el real. ¿Estamos? Entonces ya eso debe estar bien, como dice por ahí, bien macheteadito. Y volverlo a leer y volverlo a leer. ¿Sí? Para impugnar. Ya vamos a empezar a ver los medios de defensa. ¿Sí? El primero de ellos, ya en un par de semanas, comenzamos a leer. Entonces, eso es de la visita. Pero no solo hay visita, hay otras facultades de comprobación. Por ejemplo, tenemos una revisión de dictámenes fiscales. Esto se revisa a los contadores que emiten dictámenes de los clientes. Se les llama CPC, creo que ya se los había comentado. ¿Sí? ¿No? Se llaman CPC, estudian contadores públicos, toman un curso y lo certifican. ¿Para qué? Pues como para dar fe, entre comillas, de que la contabilidad está bien hecha. Y ellos los contrata el contribuyente, les paga un buen dinero y dictaminan que la contabilidad está muy bien. Cuando eso sucede, entonces a quien revisan, ¿sí?, es al contador certificado, le piden todo aquello que les dije de contabilidad, tiene que exhibir la contabilidad, los papeles de trabajo. Cuando eso sucede, no auditan o no van a revisar a los contribuyentes. Normalmente son empresas, van a revisar al CPC. Y solo que el CPC se haya equivocado, haya hecho mal su trabajo, van a ir sobre de la empresa correspondiente. ¿Qué más va a pasar para el CPC? Ellos actúan muy bien, porque si actúan mal les quitan el registro. Y por ese registro cobran muy bien sus honorarios, entonces no les conviene hacer trampa. Entonces ellos sí van a decir cuando un cliente esté mal en sus documentos y el cliente va a tener que corregir. ¿Saben? La autoridad podrá solicitar información no solo al CPC, sino a cualquier otra persona que tenga relación con el negocio o establecimiento. Siempre de todo lo que se actúe, de toda la revisión y de todo lo que se le requiera al CPC, se le va a dar del conocimiento al contribuyente. Y en la semana me marcó una contadora y me dice, oiga, ¿por qué están revisando a mi CPC? ¿Por qué me mandan a mí también lo mismo? Le dije, bueno, pues es que tienes un derecho, la empresa tiene un derecho a que se le notifique cuando están auditando a su CPC. ¿Para qué? Pues para que coadyuven para la integración de la documentación. No sé si esto es similar en materia penal. No sé si saben que cuando hay una averiguación previa, el ofendido puede coadyuvar con el MP para proporcionarle cualquier información o datos que conlleven a la detención del probable responsable, ¿cierto? Sí. ¿Sí sabían eso? ¿Sí? Eso es en procesal penal. Bueno, pues es algo similar aquí en fiscal. Cuando están revisando al CPC, el contribuyente tiene el derecho de coadyuvar con el CPC, proporcionando cualquier información que sea necesaria para que no salga raspado el CPC. Aquí al que están revisando es a él. ¿Qué implica si sale raspado el CPC? Que se van a ir inmediatamente sobre la empresa a auditarla directamente. Y eso no es bueno, porque no crean, por muy bueno que sea el despacho contable, no todas las empresas están muy bien. Entonces no les conviene. Siempre van a encontrar algo la autoridad, porque no somos perfectos como contribuyentes. Entonces, pues la empresa está preocupada en que no llegue el CPC a internarse ahí para detectar algo, ¿no? ¿Sale? Entonces, esa es la función del CPC. Se llama contador público certificado. ¿Sale?
¿De hecho? Si por algo requieren al CPC y no proporciona la información, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si no la proporciona o no la entrega, pues van a revisar a la empresa. Y eso no quieren las empresas. Las empresas no quieren que las auditen, porque tienen muchos ingresos. Imagínense facturaciones de 5 millones de pesos diarios, imagínense que las auditen. Entonces no les conviene. Van a hacer créditos de 200 millones, de 300 millones. Entonces no le conviene a una empresa ser auditada. Por eso es que contratan a estos CPC. Un pequeño negocito, una tienda de abarrotes, no va a contratar a un CPC. ¿Por qué? Porque no le va a ser costeable pagar sus honorarios. De hecho, las pequeñas tienditas de abarrotes, la mayoría no expiden ni comprobantes fiscales, están en la total ilegalidad. Eso es un delito, ¿sí? Equiparable a la defraudación fiscal. ¿De acuerdo? También nosotros, si no expedimos un comprobante, nos detectan, pues es equiparable a una defraudación fiscal. Entonces, pues nosotros no vamos a contratar un CPC, ¿de acuerdo? No nos va a ser costeable y eso está reservado a las empresas, pero si tuviéramos dinero lo podríamos pagar, no hay ningún problema, ¿sale? Y tenemos, bueno, antes del PAE, que nos quedó pendiente, ¿verdad? La verificación de expedición de comprobantes. Y después pasamos al último, que es el PAE. ¿Sí saben cuándo se expide un comprobante? ¿Sí saben qué es un comprobante? O sea, se le llama factura, ahora se le llama CFDI, es comprobante fiscal digital. ¿Sí saben para qué sirve? Sí, ¿Para qué? pues es una manera de comprobar el pago que hizo un contribuyente. Muy bien. ¿Alguien más? Tiene varios usos. Para la propiedad del error Puede servir para acreditar la propiedad de una mercancía. o el pago de ¿Estamos? Puede servir para acreditar el pago de un bien o de un servicio. Y te sirve para obtener un beneficio fiscal. Esos beneficios fiscales son dos principalmente. Una deducción o una devolución. Por ejemplo, si tú eres asalariado, ¿sí? Tienes el crédito de tu casa, te tienen que dar un CFDI del crédito de tu casa, tú lo metes a tu contabilidad y te van a devolver todos los intereses que generó el pago de tu casa. ¿Estamos? Sí. Entonces tiene varias funciones. No solamente es que yo pago y me dan ese recibo, no. Tiene varias funciones, ¿de acuerdo? El código fiscal que dice que siempre debes solicitar el CFDI. ¿Sale? Es tu obligación. En la práctica no lo solicitamos. Entonces, ¿qué implica no solicitar un CFDI? Que perdemos el derecho a acreditar la mercancía, perdemos el derecho a una devolución de impuestos y perdemos el derecho a una deducción por no solicitar ese documento. ¿Estamos? Entonces, es esencial que nosotros lo podamos obtener. Entonces ya, vas a la tienda y compras una televisión y te preguntan, ¿requiere factura? ¿Qué dices? No, que no. ¿Y cuál es el error? Pero es que Que si el no, giro por el acreditar. que está uno dado de alta y no es deducible. Entonces se las voy a pasar a la materia mercantil. Después firmas un pagaré, van y te embargan y cuando llegan el embargo, la tele no es tuya, pero no tienes la factura para acreditar que no es tuya. Sí, es cierto. Entonces no solo se va a la materia fiscal, sino se puede pasar a la mercantil y luego se puede pasar a la penal, Sí, te la robaron. porque igual Denuncias. Y a Acreditado. lo Y no mejor, acreditas. a lo mejor en la investigación tú encuentras que está en una casa de empeño y te la podrían devolver si acreditas. Ah, Pero sí. si no acreditas, pues. y no vas a tener la factura. Entonces se fijan cómo un simple comprobante fiscal digital puede trascender no solo a la materia fiscal, sino también a la materia civil, a la materia mercantil, a la materia penal. Por ejemplo, ¿sí? Acostumbramos a darle al acreedor alimentario alimentos, que sería lo normal, dinero. ¿Sí? ¿Cómo acreditas que le diste el dinero? Un comprobante, sí, en el banco. Transferencia. Transferencia, una transferencia. Y por ejemplo,
van a entrar a la escuela y dicen, es que los niños ocupan tenis. Vas, le compras los tenis y le dices a la de la caja, te pregunta, ¿quiere factura? No. Por ahorrarse una- Entonces ya después te llega la demanda familiar. Ni siquiera les pagan Sí, no, sí. los útiles. Ajá. Ese es un ¿Y problema con qué? Porque es que hay una muy mala práctica. No debería. No, o sea, depende del establecimiento. Sí, depende de lo que- No debería. Ajá. Pero es incorrecto. El IVA. Sí, el IVA. En unas empresas se supone que el precio ya debe de traer el IVA incluido. O sea, bueno, ya lo trae. Entonces, aparte te dice, ¿quiere factura? Te cobran el IVA. Pero supongamos que pagas el IVA. No iba a ser mejor haber pagado el IVA, porque después la demanda que te llega, y tú le vas a decir al juez, discúlpeme juez, pero mire, aquí tengo todas las facturas de todo lo que le he comprado a los hijos, la colegiatura, los útiles, los tenis, la ropa, y aquí están todos los FDIs. Y tú puedes decir, es que me llevo re bien con mi esposa, y si se pelean, te puede, fíjense, acá hay jurisprudencia que tú puedes reclamar siendo adulto lo que no te dieron tus papás. ¿Y cómo vas a acreditar que como papá sí lo diste si nunca pediste los FDIs? Bueno, estaba viendo, porque ahorita estoy viendo la educación, que le solicitaban aquí en la escuela el tiempo de cuánto pagó desde que entró a la licenciatura, a la maestría, y ya que se tardó casi como 2 semanas en entregarle el documento para poder cobrar las pensiones que Así tenía. es, ¿sí? Entonces, todos nos evitaríamos problemas con un simple CFDI, pero no lo sacamos. Creemos que eso no se necesita, pero por el contrario, ya lo vimos que se necesita para varias materias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tan consideramos que no lo ocupamos, que ya es una costumbre no pedirlo. Entonces, también es una costumbre de los negocios no expedirlo. Sí, no lo enteran. ¿Y qué es lo que pasa con esos negocios? Con nosotros, pues va a haber una complicación, ya vimos de qué tipo. Pero ¿qué pasa con esos negocios? Están omitiendo el pago de contribuciones. No están enterando. ¿Estamos? Entonces, si yo sí quiero que todos paguemos contribuciones, pues debo pedir en todos lados recibos para que esas personas los paguen y yo tener mi comprobante de mi artículo que compré o de lo que yo adquirí para beneficio mío o de mi familia, ¿no? Y estar atento, como dijo su compañero, algún robo, pues ya tengo forma de acreditar, ¿no? Una garantía, también se me pasó decirles eso, una vez me ocurrió, compré un aparato y se me dañó, y yo sí pedí la factura, y me pidieron la factura, con eso acredité y me lo repararon, me lo devolvieron, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el CFDI. Entonces, si yo soy también mercantil, si yo soy bien deudor, me gusta sacar pagarés y deudas y acá, pues saco el CFDI a nombre de otra persona. El día que lleguen a embargarme, pues ahí están los CFDIs de todo lo que hay en esta casa, nada es mío. ¿Estamos? ¿Hecho? Entonces, el CFDI es una herramienta, es un instrumento jurídico, es un documento que me va a servir para un medio de defensa. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Entonces, igual, si el cliente me dice, después le pago, pues le expido el CFDI, fírmemelo de recibido, ¿sí? Le pongo ahí una leyendita, incluso en el CFDI se le puede poner que es para a crédito, ¿verdad? O que se va a pagar más adelante. Entonces, y el cliente no me paga, el CFDI me puede servir de prueba en un juicio civil para reclamar los honorarios que no me han cubierto. Entonces es una herramienta esencial, ¿eh? Es una herramienta esencial y tengan la cultura de solicitarla, ¿sale? Entonces estas empresas o negocios, aquí está fundamentado en el código, ¿sí? Artículo No, 42. 42, fracción quinta del Código Fiscal, de esta facultad de revisión, va a ser en el domicilio del contribuyente que los tiene que expedir, no de que los tiene que solicitar. Es un acto de sorpresa. No va a llegar la autoridad como vimos en la visita, aquí le dejo un citatorio. No, aquí no, porque los tienen que cachar en el momento en que los están teniendo el servicio, ¿no? ¿Sí? En ocasiones no son tan agresivas las autoridades, llega la autoridad, le dice, muéstreme, si fuera un médico, ¿verdad?
muéstreme ¿cómo se llama? Los recibos de... No, donde llevan las bitácoras de La los... agenda. Muéstreme la agenda del día de ayer, por favor, cuántos pacientes tuvo, y me presta, por favor, los comprobantes fiscales, salud, Gracias. del día de ayer. Pero si no asistieron Entonces, pacientes, o sea, lógico, le va a decir, deme entonces el de antier, deme entonces puede el de... estar a ¿Sí me lo mejor explico? no asistieron. ¿Hecho? Pero bueno, los que hayan asistido con uno, muéstreme los pacientes de ayer. Aquí está, es uno. Muéstreme el comprobante, por favor. Debe ser uno, ¿cierto? No, pues no los tengo. Clausura. ¿Estamos? O sea, es obligatorio llevar esa agenda, por ejemplo, a los médicos que estamos en el... Se supone. Y los abogados también lo deben de llevar y todo. ¿De hecho? Por ejemplo, yo a algunos de mis clientes de ese régimen nada más les genero una factura mensual por ingresos del público en general cuando no piden recibos de honorarios. De preferencia... En ese supuesto, a lo mejor yo podría exhibir la del mes anterior junto con la declaración. Sí, pero la autoridad tiene la facultad de pedirte las del día que sea. ¿De acuerdo? Obviamente no lo va a tener. Entonces, a veces algunas autoridades son buena gente y te dicen, déjeme hablarle al contador. Entonces tú como contador o contadora, rápido la haces y se la mandas, ¿me explico? Pudiera ser. Y ya que te la aceptaran para evitar la clausura. Sí. Pero la autoridad tiene facultad de solicitarte las del día que sea, incluso las de ese día. Pero les digo que no son tan agresivos, piden anteriores. ¿De acuerdo? ¿Qué dice el código? Bueno, pues que al final del día se tienen que elaborar las facturas de cada día, al final del día. Pero hay ¿Estamos? personas que las Pero hacen hay cada mes. personas que las hacen cada mes, no hay problema mientras no te llegue la revisión. Pues sí. ¿Sí? Pero para mayor seguridad. ¿Hecho? ¿Por qué las hacen cada mes? Para no hacer trabajar tanto al contador de que diario esté haciendo facturas, haciendo facturas, haciendo facturas. Ay, pues es como- ¿Sale? Pero es lo más seguro. Es lo mejor, sería lo mejor. Sí, sí. ¿De acuerdo? Entonces, eso no solo es para los médicos, es para cualquier negocio, cualquier actividad, un taller, una tienda, etc. Y si no las tienen, por ejemplo, en una auditoría, una visita, si no entrega la contabilidad, aplica, ya dijimos, determinación presuntiva, aplica multa y pueden hacer un embargo. Aquí, si no presentan los FDIs que están solicitando de la fecha correspondiente, lo que corresponde, como su nombre lo dice, es una clausura. ¿De acuerdo? Independientemente de la multa. Eso es independiente, multa y clausura. ¿Hecho? Algunos nada más le dejan la multa y vuelven a ir y cierre incidente la clausura. A veces se esperan a la segunda. Y hay autoridades que llegan muy agresivas que con la primera ocasión ya le cierran el negocio. Eso es muy grave para los negocios porque dicen por ahí se queman porque el día que vaya el cliente va a decir clausurado. Y entonces ya no te va a dar buena espina ir a ese lugar. ¿Sí? Entonces, por eso es muy grave eso. ¿Estamos? Entonces puede también ser en puestos fijos, yo les dije en locales establecidos, pero también puede ser en puestos fijos, semifijos, en la vía pública. Otro lugar donde es muy frecuente pues es en los tianguis, ¿verdad? Ahí está tremenda la evasión de la mayoría, salvo sus excepciones, ¿de acuerdo? Entonces es lo mismo, pueden embargarle las mercancías, ¿por qué? Porque quedamos que una de las funciones del CFDI es amparar. Entonces lo primero que les van a pedir a lo mejor no sean los CFDIs que han expedido, sino de la mercancía. ¿Sí? Y al no tener CFDI de las mercancías procede embargo de la misma. Y si no están expidiendo CFDI, pues la clausura del negocio. Como es semifijo, pues a lo mejor le inmovilizan el carrito, le inmovilizan el puesto y no lo va a poder mover. O se llevan todo. ¿Y se llevan la mercancía? Se llevan todo. Y volvemos a lo mismo. Te va a llegar el cliente, te va a decir, quiero que me recuperen mi mercancía. El CFDI. Ah, sí se puede ver lo que le iba a decir. ¿Por eso? Que los tianguis lleven sus documentos o sus facturas. Le pedirían el CFDI. Y si no lo tienen, no se los van a devolver. ¿Y qué hacen con ello? Las donan al SAE o las destruyen, dependiendo. O las donan a instituciones públicas. Sí, las vende el SAE, las subastan o las rematan. Y si ustedes se meten a internet al SAE, ahí hay muchos bienes que rematan: lanchas, casas, carros, computadoras,
es de todas esas personas que les decomisaron la mercancía. Entonces, por eso es tan importante el CFDI. Y pues a lo mejor no lo vas a pedir de unas palomitas, de unas papitas, de algo, pero sí de algo más costoso, ¿eh? Entonces, siempre que compres nos gusta comprar teléfonos, siempre que compres tu teléfono, pide tu CFDI. ¿Estamos? Aunque no hagamos una declaración. Así es. No importa, te ponen, dices, pues no tengo RFC, te ponen uno genérico y te ponen tu nombre. ¿Sale? Sí, pues a lo mejor dices, yo no tengo RFC, se supone que ya todos tenemos RFC, todos los que trabajamos, ¿eh? Porque es una obligación del patrón inscribirnos. Entonces, si sí tienes un patrón, ya estás dado de alta y tienes RFC, entonces se lo puedes proporcionar a la tienda o el establecimiento donde estés dado de alta. ¿Quién te puede dar tu RFC? Pues tu patrón, ¿sí? O puedes solicitar una copia en el servicio de administración tributaria, vas, acudes y te entregan, te imprimen una copia del mismo, ¿sale? Entonces, ya con eso tú puedes solicitar en cualquier negocio tu CFDI. Repito, te sirve para civil, penal, mercantil, laboral, etcétera, para todas las materias, ¿sale? La revisión se entenderá con quien se encuentre, excepto, se supone que menores de edad, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces hemos visto que en los negocios hay menores de edad? Sí. Muchas veces, ¿verdad? Sí. Eso no es factible, se supone que es en contra de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo regula los trabajos de los menores de edad, sí lo han leído por ahí, ¿verdad? Creo que nos marca ahí más de 14 años, ¿no? 16 años en adelante. Entonces, imagínense, yo he visto niños de 8 o de 7 años ya cobrando. Eso está prohibido, es una sanción, es una multa para la persona que tenga menores de edad Pero trabajando. cuando es un negocio familiar. Es que la ley dice que regula en general los menores de edad. Una cosa que está O sea, yo trabajando y lo que otra te vas a cosa hablar es que en que ese momento no se va a hacer la Sí, Por eso Acá no van a poder hacer No nada. hacen nada, yo nomás hice De puro hecho, es tiradero. Sí, al fiscal te conviene. Si llegan los de Secretaría del Trabajo, pues te van a Tiene multar. un bonito. ¿Estamos? ¿Qué ¿Sale? Sigue las mismas reglas de la notificación que ya vimos. Explotas a tu hija. Sí, pues chécate la deja del trabajo. No sé qué. Luego fíjate que al rato que te demande, te va a poder demandar el despido injustificado, salarios caídos. No, pues dile que yo la asesoro. ¿Sale? Seguro social y todo eso. No, ajá. No, pues sí le agarraríamos un buen a la compañera. Pues vamos a asesorar a la hija, ¿no? No. Y luego la denunciamos al DIF. hasta la casa está llena y En la quinta, no. Sí. No. No, es que acuérdense que ya ahorita está de por medio de los derechos de la niñez. ¿Se han leído la Ley Federal de los Derechos de la Niñez? Ahí viene todo eso, tienen derecho a la educación. Entonces, y vienen muchas cosas ahí plasmadas. Y cuando hay un litigio, incluso se le da vista al MP. Cuando hay un litigio con relación con menores, el MP protege a los menores y puede iniciar averiguaciones previas. El MP, cuando detecte un delito. No, está delicado. Ya ahorita los menores tienen más derechos que nadie, ¿no? Sí. Entonces habrá identificación del visitado, de quién atiende la diligencia. Se levanta un acta circunstanciada de todo lo que está pasando, que pidió, no entregó, que si entregó, con quién se atendió, cómo se identificó. Un acta. ¿Tú qué tienes que ver con esto? El cliente te va a entregar la clausura o te va a entregar la multa para que la litigues. Por eso es importante esto. Entonces el cliente te va a llegar, me dejaron esto, así como yo les mandé la tarea, ahí está. Entonces así el cliente te va a entregar este procedimiento y tú lo vas a tener que litigar. ¿Qué le vas a impugnar? ¿Qué le vas a impugnar? Ahorita más adelante lo vemos, ¿sale? ¿Hecho? Entonces, también puede verificar si estás dado de alta o no estás dado de alta. Ya les dije la posesión de las mercancías. Imagínate que es una papelería, pero han visto las papelerías que ya venden todo, hasta casi venden hasta armas, ¿verdad? Si han visto, son muy diversificadas, sí, venden de todo. Entonces, imagínense que venda ositos de peluche
hechos en China. Le va a decir la autoridad, muéstrame la factura del CFDI de los ositos de peluche hechos en China. No, pues no tengo. Los compré, iba pasando por afuera y vi a una camioneta que estaba llena de ositos de peluche. Le dije, ¿cuánto? No, pues tanto. ¿Y si le compro 50? No, pues se los dejo en tanto. ¿Sí? Y le diste el efectivo, te dio los ositos y no hubo CFDI. Ni factura. Llegas a la papelería, los pones ahí y dices, pues ahí, conforme los vaya vendiendo, pongo uno de muestra. ¿Sí? Y entonces ve la autoridad el osito, ve la bolsa llena de ositos, lo toma, dice hecho en China, te dice, solicito, viene usted a revisar comprobantes y entonces déjeme osito de peluche. No, tiene facultad para revisar en ese momento la posesión de esas mercancías. ¿Vale? Y te va a inmovilizar o se va a llevar los ositos de peluche. Si no acredita la Si no acreditas con el CFDI. Entonces te va a ir a buscar el cliente y te va a decir, abogada, abogado, litígueme porque los ositos de peluche me salieron carísimos. ¿Cuánto pagó los ositos de peluche? No, pues pagué 50,000 pesos, pero iba a sacar el triple. Estamos porque esos ya los vi, cuestan tanto. Entonces litígueme lo de los ositos de peluche. Ok, ya le litigas lo de los ositos de peluche, supongamos que lo ganas. Y tú pediste que te los devolvieran. Y dices, la autoridad, sí, ven por tus ositos de peluche, nada más me traes el CFDI. O sea que, lo litigues o no, siempre vas a ocupar el CFDI y no te los van a regresar. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y son cosas que la gente, la mayoría no sabe. Se les hace fácil revender, ¿sí? Encuentran y revenden y revenden. A lo mejor el de los ositos sí tenía el CFDI. A lo mejor, ¿verdad? Pero me debió haber dado a mí otro CFDI diferente a ese, donde se amparara la compraventa de esos ositos. ¿Sí? Entonces, esa es la situación tan delicada que hay allá afuera. No, afortunadamente esto no es tan frecuente. ¿Por qué? Porque imagínense que hay solo alrededor de 10, no menos, como unos 5 auditores de esto en todo el estado. Entonces, pues no. ¿De acuerdo? No hay tantos. Por azar que te llegara a tocar. Van en su camioneta y traen programa, dicen. La otra vez le preguntaba a una auditora, ¿y cómo eligen a las personas? Y fíjense bien padre, ¿no? Me dice, es que ¿sabe qué? Por ejemplo, la otra vez que fui a clausurar al consultorio del tal, estaba yo en una comida con una amiga y entonces la amiga me empezó a platicar que iba a tal dentista. Sí, tal dentista, que no sé qué, y en la plática salió, bueno, ¿y te expidió un comprobante? No, ni expide comprobantes. Bueno, entonces el lunes llega a su oficina, le dice a su jefa, oiga jefa, me dijeron que el consultorio tal no expide los comprobantes, entonces me autoriza a ir a revisarle. Sí, adelante, pues ya llega, va, y moles, le clausuran. ¿Ya ve cómo es importante ir a las fiestas? O cerrar la boca en la fiesta. ¿Sí? Y así. Bueno, para Así. ellos. Entonces me dice, ¿cómo llegamos? Pues nos chismean. Nos dicen, ¿sí? Conocidos, conocidas. Tal lugar está atascado. Pues está llenísimo. En ese restaurante de San Miguel Allende está llenísimo y no expide factura. ¿Sale? No expide recibo. ¿Cómo? No, pues le pedí uno y no me lo quiso dar. Me dijeron que ahorita no tenía el sistema y que no me lo podían dar. Entonces le chismean y le caen a la semana, le caen al restaurante de San Miguel de algún conocida, ¿no? Eso es puede ser otra manera, puede ser que traigan un programa o que en el sistema les arroje alguna información, pero es lo más normal. Entonces, así es, entonces, pues todo se transmite, ¿no? Toda la información, y pues de esa manera, no, pues a mí me dijeron que Yes no expide, ¿verdad? Entonces, pues ya, ahí ya valió. ¿Sí?
van a ver, Cállate. van a saber y entonces van a llegar. ¿Sale? Entonces es muy frecuente en México esa actividad o esa conducta, no nos espantemos, ¿no? Y está auspiciada por la carencia de funcionarios públicos que se dediquen a hacer este tipo de visitas o de revisiones. Si fueran más, ¿no? Pues todo el mundo estaríamos bien en regla, ¿no? Ya no compraríamos de contrabando, siempre pediríamos nuestro CFDI, etcétera, ¿no? Sí, pero es auspiciado por eso. Entonces, en esas actas se hace constar todo lo que les estoy diciendo, ¿sí? Siempre le van a dar la oportunidad al cliente de que manifieste lo que a su derecho convenga. ¿Qué implica? Pues a lo mejor en esa garantía de audiencia si presenta ya el CFDI y le elimina la multa. ¿Sale? Si es reincidente, sí se va a aplicar la clausura. Pero, le reitero, puede ser, la autoridad tiene la facultad desde el mismo momento ejecutar la clausura en el instante. ¿Sí? Si no quiere ser mala la autoridad, pues dice, bueno, vengo otro día, y si persiste, entonces sí hago la clausura. Ojo, esto mismo ocurre, es muy interesante, ya no lo puse en una gráfica, pero es el mismo procedimiento para verificar la destrucción de botellas de vino. Es el mismo procedimiento. Esta misma autoridad tiene la facultad de ir a los establecimientos, restaurantes, centros nocturnos, etcétera, a verificar que se hayan roto los envases de vino. ¿Por qué? Porque ya vimos que hay un impuesto que les encanta pagar. Sí, ya, y está súper alto. No quieren pagar el de la gasolina, que es bien bajito, pero ese sí lo pagan, pero que da gusto. 50 y tantos % más 16 de IVA. Vinos. Entonces, alguien que rellene una botella está omitiendo el pago del IEPS y del IVA, que son alrededor de ¿cuántos? 50 más. Casi, fíjense ustedes, por una botella de vino pagan 70% de impuesto. Casi. Entonces, esas botellas realmente valen menos del 20% o el 20% aproximadamente. ¿Sí? Entonces, me dicen luego algunas personas, no invente, ahora sí me tomé un vino, pero si bien bueno, me costó 1,000 pesos. No cuesta 1,000 pesos. Cuesta 300 pesos. ¿Sí? Lo otro fue el IEPS. Puro impuesto. ¿Estamos? Entonces, un restaurante que no destruye esas botellas y las vuelve a rellenar con un contenido similar, vino blanco, vino tinto, vino, etcétera, entonces está omitiendo el 70% de su valor en impuestos. Estamos hablando, sí la va a vender al precio, ¿no? Sí. Y todo lo demás lo va a omitir del pago de contribución. Entonces en la misma visita, llegan de sorpresa, le pide que le muestre, que le permite revisar las botellas, y si encuentran botellas sin destruir, entonces puede proceder a la multa y o clausura de manera inmediata del establecimiento por estar omitiendo el pago del impuesto especial sobre producciones. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando te tiene acumulado hay botellas, pero no es por el hecho de rellenarlas, sino por cuestión de que la basura no pasa y eso? No, la ley es bien clara, se tienen que destruir en cuanto se termine el contenido. Romper totalmente, si las Sí. tiran así llenas, bueno, así completas, tampoco es válido. Es que luego es No, como- sí, pueden tener algo, pero vacías deben estar destruidas, no deben existir botellas vacías. ¿Estamos? O bien, Ni aunque sea Hay un que bote de des- basura. hay que destruirla. o sea, ya que no, se- dice que debe estar destruida. ¿Qué implica? Pues las tienen que romper. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es destruida. Deben estar rotas. O sea, tienen un contenedor especial. No, deben estar rotas en el contenedor. ¿De acuerdo? Afortunadamente no hay suficientes verificadores. Entonces si las meten en el contenedor, si las dejan ahí, ¿de acuerdo? Pero si llegan a detectar esa ilegalidad, entonces la autoridad de salud va a proceder con la sanción correspondiente. Y es que en casa igual debemos hacer eso, romper los perfumes, romper todo. Exactamente, para que no los rellenen. Porque los rellenan la gente Ay, que yo va a conozco una comer. persona que compra las bases del perfume y yo digo, cuando me dijo, yo así como ¿para qué los quieres? Y ya me empezó a decir y yo así, no manches, qué asco. Sí, o sea, ella se dedica a comprar puras
canijo las botellas de vino, ¿no? Que ahora antes quitaban la tapa y salía completamente, ahora traen como que la famosa canijita. Para que ya no pueden entrar. Sí, pero se las ingenian, son Pero así tremendos. ingenian, sí. Son tremendos si las vuelven a rellenar. Entonces, pues yo lo que les digo, bueno, pues a mí yo lo hago, ¿verdad? Antes de comprar una bebida, pues piensen en los impuestos que están pagando. Y esperemos que con eso se quiten de ese vicio los compañeros de acá atrás, ¿no? Les falta Manuel. Bueno, o bien cambiar de preferencia, porque el que tiene menos impuestos pues, son los de menos contenido alcohólico, que sería la cerveza, el vino tinto, que tienen menos graduación. Esos serían menos costosos, 20 y tantos %. Entonces pueden cambiar de preferencia, ¿no? No precisamente, entre más graduación, entonces es mayor el impuesto que se paga. Entonces, si les gusta, es que te digo que no es bueno porque trae más impuesto. Ahora, si es importado, trae impuesto al comercio exterior, trae transporte, trae seguro, Ya ves, Enrique, cuánto pagas. trae bodegas, trae costo de bodegas, muchos costos extra, ¿no? Sale carísimo. ¿Sí? Entonces, pues tanto impuestos como gastos de traer ese producto a una tienda, pues se incrementa drásticamente su valor. No quiere decir entonces que sea muy bueno. Dicen que el que es muy bueno, muy saludable, pues es el vino tinto y el mezcal, ¿sale? Pero el mezcal en específico tiene alta graduación, entonces también caería mucho IEPS sobre el mezcal, ¿no? A menos que lo compraran artesanal en algún lugar. ¿Sí? ¿Estamos? A lo mejor ahí podrían ya ustedes... El IEPS se los Pero no saca nada. ¿El IEPS qué? El IEPS podría retirarse. ¿Que lo quitara el gobierno? Pues no creo. Es de recauda bastante, somos bien borrachos ya. Y luego no me digan ahorita que va a ser las fiestas del 16, ¿no? Ya empieza septiembre hasta diciembre. Entonces va a incrementar la recaudación del gobierno federal por todos esos impuestos. ¿Sale? Pero ese impuesto no fue creado nada más por una cierta periodo. No, es definitivo. Ahora agréguenle que para la borrachera compren unas botanas. Las botanas también trae Jets y trae IVA. Agréguenle que para acompañar el vino, compran el refresco, también trae Jets y trae IVA. Entonces, en una buena parranda, pagas de Jets como no tienes una idea. Peor es cuando eso lo haces en un restaurante. Porque vuelves a pagar otro IVA por el servicio. Más el servicio. ¿Me explico? Entonces pagas impuesto sobre impuesto. Entonces nada como en tu casa. Ya debería ser constitucional, ¿no? Debería, pero no. En esas partes ya hay jurisprudencia que ahí no aplica. Porque estás pagando el servicio y el Es servicio. que mira, al final es lo que más recauda el gobierno federal en eso. Cuando lo va a quitar. Sí, es que recauda bastante en alcohol, en bebidas y en cigarros y eso. Agrégale que compras los cigarros para la parranda de la noche y compras 5 cajetillas. Esas traen el 120% más 16 de IVA. Entonces, el ser, con todo respeto, pero el ser alcohólico o alcohólica, pues es de las actividades más caras en materia de impuestos. Es el gusto más caro en materia de impuestos. Yo ni tomo por la